Bueno, esto es lo que pasa con Jake Brennan. Era un botonista, y muy bueno técnicamente. Tenía títulos, publicaciones, todo lo necesario. Pero también tenía lo que sus colegas en la Tierra llamaban cortésmente un espíritu aventurero y lo que su madre llamaba menos cortésmente un deseo de muerte disfrazado de curiosidad. Probablemente por eso el Consorcio de Investigación Galáctica pensó que sería divertido ponerlo en la nave de investigación interestelar. Probable error. Sí, ese era el nombre real. No, nadie pensó que esto fuera una señal de alerta. El oficial médico del barco, el Dr. Kilnax, ciertamente vio las banderas rojas. Todos. Kilnax era un insectoide de Chitrix prime, lo que significaba que tenía ojos compuestos que podían ver aproximadamente 17 colores más que los humanos. 4 brazos que nunca dejaban de moverse y un exoesqueleto que vibraba cuando estaba estresado. Alrededor de Jake, Kilnax vibraba constantemente y el casco del barco zumbaba en simpatía. Brennan Kilnax diría que la antena se mueve nerviosamente. La muestra del sector 9 no es para consumo. Es para análisis. Analizar significa mirar, no saborear. Por supuesto, Doc, respondería Jake, ya preguntándose si la muestra combinaría bien con el yogur que definitivamente no estaba vencido en su habitación. La tripulación había aprendido a mantener la distancia durante las horas de laboratorio de Jake. El comandante Reev, un oficial reptil de 7 pies cuyas escamas eran del color de la decepción, había instituido una estricta política de almacenamiento bajo llave para cualquier cosa que interesara demasiado a Jake. Reev manejaba la nave como una operación militar, lo que chocaba maravillosamente con la filosofía de Jake de que las reglas son más como sugerencias, y las sugerencias son más como desafíos interesantes. Luego estaba Pip. Pip era una masa gelatinosa del sector 12 de Andrómeda que servía como ingeniero de la nave. Pip se comunicaba a través de cambios de color, no tenía órganos discernibles y de alguna manera había decidido que Jake era la criatura más entretenida del universo conocido. Cuando Pip entró tambaleándose al laboratorio, adquiriendo un tono cian, Jake supo que tenía al menos un aliado en su constante búsqueda por tratar la xenobiología como un programa de cocina. «Buenos días, Pip», dijo Jake mientras examinaba una bandeja con especímenes de su último estudio planetario. «Miren estas bellezas. Hongos bioluminiscentes de la luna que pasamos la semana pasada». Pip ondeó con interés púrpura. «No, aún no los he probado». Kilnax literalmente instaló un sensor de movimiento que le alerta si abro la boca a menos de 3 pies de los contenedores de muestra. Pip se movió nerviosamente en lo que Jake había aprendido a interpretar como una risa silenciosa. Esta era la vida de Jake ahora. Catalogar las maravillas botánicas del universo mientras se le impide activamente ejercer su verdadera vocación. Descubrir que plantas alienígenas son adecuadas para preparar ensaladas. El desafío evolutivo de la Tierra, compuesto por bayas venenosas, hongos tóxicos y pez que podía matarte de 7 maneras diferentes, aparentemente no había preparado a la humanidad para nada. Porque las plantas de la galaxia hacían que la flora de la Tierra pareciera un curso de seguridad de jardín de infantes. Pero Jake Brennan no obtuvo múltiples títulos en Xenobotany solo para observar plantas. Hizo que descubrieran a qué sabían. Y hoy, independientemente de si el exoesqueleto vibratorio del Dr. Kilnax podría soportarlo o no, se dirigían al planeta Crick 7, que según los escaneos preliminares estaba absolutamente cubierto de una vegetación interesante. Jake no podía esperar. Kilnax, que monitoreaba los datos biométricos de Jake desde Medical Bay, observó que su ritmo cardíaco aumentaba con anticipación y comenzó a vibrar más fuerte. Iba a ser un día largo. La sala de información sobre el probable error fue diseñada para ser eficiente, lo que significaba que era estrecha, estaba mal ventilada y tenía una iluminación que hacía que todos parecieran vagamente enfermos. El comandante Reeve se encontraba al frente, levantando pantallas holográficas del planeta Crick 7 con sus manos con garras. «Misión de recolección simple», anunció Reev, con su voz con el tono de alguien que sabe que nada es simple. «Recolecten muestras,
Documenten los hallazgos y regresen al barco. No provoquen la fauna. No contaminen los ecosistemas. Bajo ninguna circunstancia le den a Brennan acceso sin supervisión a nada. Jake levantó la mano. Ese último no es realmente un parámetro de la misión, comandante. Ya es ahora. El Dr. Kilnack dio un paso adelante, con sus 4 brazos agarrando tabletas de datos y su antena prácticamente vibrando fuera de su cabeza. Equipo, por favor dirija su atención a los datos de la encuesta botánica. La flora de Creek 7 funciona con una bioquímica basada en azufre que es incompatible con el 73% de las especies conocidas. Estas plantas no son solo tóxicas. Son agresivamente letales. Observar. El holograma cambió para mostrar un gráfico que era esencialmente un arcoíris de fatalidad. Rojo para descomposición celular inmediata, morado para apagado del sistema neuronal, naranja para combustión espontánea. De alguna manera, las bayas, continuó Killax, acercándose a un grupo de esferas de color púrpura vibrante. En particular, estos especímenes llamaban mortis porque nombrar las cosas apropiadamente parecía menos importante que transmitir cuánto te matarían. Contienen compuestos que provocan fallos orgánicos en cascada en todas las especies analizadas. Todos y cada uno de ellos. Jake se inclinó hacia adelante y estudió las bayas. Eran hermosos, honestamente, de color púrpura intenso con brillo iridiscente, creciendo en racimos perfectos. Parecía como si alguien hubiera tomado uvas de la tierra y las hubiera mejorado a un nivel premium. Define cada especie probada, dijo Jake. La vibración de Killax se intensificó. Todas las especies en la base de datos galáctica, 47.000 formas de vida catalogadas. Las bayas tienen una tasa de mortalidad del 100%. ¿Pero alguien ha hecho pruebas específicas en humanos? Brennan, ayúdame. Solo digo que el tamaño de la muestra importa, doctor. La cola del comandante Reeves golpeó el suelo con un sonido como el de un mazo. Nadie está probando nada. Recogemos muestras selladas y las dejamos. ¿Comprendido? Todos asintieron. Jake también asintió, pero tenía esa mirada en sus ojos que hacía que el exoesqueleto de Killax vibrara como una bolsa de cristales. 20 minutos después, estaban en el planeta. Creek 7 fue hermoso en el sentido de que esta forma de querer matarte es algo en lo que la galaxia parece especializarse. El cielo era naranja, la vegetación tenía varios tonos de púrpura y plata, y el aire tenía un ligero toque metálico que los filtros del traje manejaban fácilmente. Las botas de Jake apenas habían tocado suelo alienígena cuando él los vio. Un arbusto entero de bayas prohibidas, prácticamente brillando bajo la extraña luz del sol, luciendo más delicioso de lo que cualquier otra cosa podría ser. Brennan, advirtió Kilnax, apareciendo a su lado con un escáner. Puedo ver tus pupilas dilatándose. Aléjate del Morticeritus. Solo estoy tomando muestras, doctor. Protocolos y todo eso. Muestras selladas en recipientes de contención, que luego no se abren, ni se huelen, ni se piensa en ellas con demasiado cariño. Jake arrancó con cuidado varios racimos de bayas con sus herramientas de recolección y depositó la mayoría de ellas en un recipiente adecuado. La mayoría de ellos. Algunos de alguna manera terminaron en el bolsillo de su chaqueta. Para la ciencia. Definitivamente para la ciencia. El escáner de Kilnax emitió un pitido. Miró a Jake. Miró el escáner. Miró el bolsillo de Jake que brillaba levemente. Vacía tus bolsillos. ¿Estos bolsillos? Estos son bolsillos vacíos. Reglamento vacío. Brennan. Te diré algo, doctor. ¿Qué tal si tomamos el resto de estas muestras y podemos discutir la situación de mi bolsillo cuando regresamos al barco mientras disfrutamos de una comida agradable, segura y no letal de la cafetería? Kilnax sabía que ya había perdido esta batalla. Podía sentirlo en su exoesqueleto vibrante. Pero de todos modos sacó un escáner secundario y lo apuntó a Jake con los 4 brazos cruzados en lo que esperaba que fuera una postura intimidante. Si consumes esas bayas,
Presentaré una denuncia formal por suicidio por estupidez. Jake sonrió. Póngalo en mi cuenta, Doc. Pip se tambaleó y les lanzó una mirada preocupada a ambos. La tripulación de los probables errores no tenía idea de que en aproximadamente 4 horas, su botánico humano iba a reescribir varios capítulos de la base de datos médica galáctica con una licuadora. Los aposentos de Jake no eran lujosos, pero tenían lo único que realmente necesitaba: una pequeña cocina que los diseñadores de la nave habían incluido bajo la ingenua suposición de que los miembros de la tripulación la usarían para recalentar raciones. No habían previsto que Jake Brennan trajera a bordo una licuadora de 12 velocidades a la que bautizó como la comprobadora de hipótesis. Sacó las brillantes bayas moradas de su bolsillo y las colocó en fila sobre su pequeño mostrador como si fueran piedras preciosas, que para ser justos, eran en cierto modo piedras preciosas mortales, tóxicas y absolutamente prohibidas. Está bien, se dijo Jake a sí mismo, porque hablar sobre decisiones peligrosas las hacía parecer más científicas. La evolución terrestre expuso a los humanos a la belladona, la hiedra venenosa, el pez globo y el sushi de gasolinera. Claramente, esto nos preparó para cualquier cosa. Las bayas entraron en la licuadora. Añadió un poco de agua del sistema de filtración de la nave, una cucharada de proteína en polvo que trajo de la Tierra y solo un toque de esa extraña fruta morada de Kepler 442b que técnicamente no lo había matado el mes pasado. La licuadora rugió y cobró vida. El batido resultante parecía como si alguien hubiera licuado una nebulosa. Brillaba. Realmente brillaba. El color púrpura era tan vibrante que casi dolía mirarlo, y pequeñas partículas brillaban en la mezcla como brillantina comestible diseñada por una estrella que se convierte en supernova. Jake se sirvió un vaso. Justo cuando sonó el timbre de su puerta se lo llevó a los labios. «Entra», llamó. La puerta se abrió y entró el Dr. Kilnax, probablemente haciendo su control de rutina para ver si Jake todavía estaba vivo. Sus ojos compuestos se fijaron inmediatamente en la licuadora, luego en el vaso y luego en la mano de Jake que se movía constantemente hacia su boca. «No comas eso». Pero Jake ya había tomado un sorbo. El grito de Kilnax probablemente se pudo escuchar en la bahía de carga. Sus 4 brazos se dispararon hacia el aire como si estuviera intentando detener físicamente el tiempo. Su exoesqueleto vibró tan fuerte que la taza de café de Jake comenzó a deslizarse por el mostrador. «Demasiado tarde, Doc», dijo Jake, chasqueando los labios pensativamente. «Guau, es increíble. Sabe como si Mango hubiera tenido un bebé con polvo de estrellas. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco?» Kilnax era físicamente incapaz de entrar en shock, pero claramente lo estaba intentando. Estas bayas provocan fallos orgánicos en todas las especies conocidas. Acabas de beber la muerte licuada. Me siento bien. En realidad, me siento genial. Jake se flexionó experimentalmente. Quizás un pequeño hormigueo, pero un buen hormigueo. Kilnax buscó a toda prisa su escáner médico y lo movió frenéticamente sobre el cuerpo de Jake. Tu estructura celular es tuya. Esto no tiene sentido. Deberías estar descomponiéndote ahora mismo. En cambio, hice suficiente para toda la tripulación. Jake señaló la licuadora, que todavía estaba 3/4 llena. Me pareció de mala educación no compartirlo. Compartir. Compartir. Brennan, has creado un arma biológica. He creado un batido, Doc. Hay una diferencia. Pip entró por la puerta, atraído por los gritos de Kilnax. El ingeniero gelatinoso echó un vistazo a la bebida brillante y mostró un curioso color naranja. No te atrevas, Pip, advirtió Kilnax. Ese líquido es una muerte segura. Pero Pip ya había extendido una pseudocápsula y había absorbido una pequeña muestra. Todo el cuerpo del ingeniero se onduló, cambió de color y luego adoptó un agradable tono ámbar. La habitual consistencia tambaleante de Pip parecía de alguna manera más firme, más estable. Kilnax parecía que estaba a punto de tener un aneurisma si su especie pudiera tener aneurismas. Jake,
Sintiéndose reivindicado y generoso, sirvió varias tazas más. ¿Sabes qué? Voy a llevar esto al Mesaul. Todos merecen la oportunidad de probar la delicia de las bayas alienígenas. No harás tal cosa. Kilnax bloqueó la puerta con los 4 brazos abiertos. Te pondré bajo cuarentena médica hasta que determinemos por qué no has muerto todavía. Doctor, estoy bien. Pip está bien. Mira qué color ámbar tiene Pip. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Pip de ese color ámbar? Pip se tambaleó en señal de acuerdo. 3 miembros de la tripulación pasaron por la puerta abierta de Jake, curiosos por la conmoción. Un oficial de navegación llamado Krelj, un técnico de ingeniería llamado Blix y un especialista en comunicaciones cuyo nombre Jake nunca podía pronunciar, pero que implicaba varios clics. Batidos gratis, anunció Jake, levantando los vasos. Probablemente no sea venenoso. Definitivamente venenoso. Kilnax corregido. Probablemente no, repitió Jake con una sonrisa. Krelj, que tenía los instintos de supervivencia de un lemming, se encogió de hombros y tomó una taza. La comida humana aún no me ha matado. Eso es porque no te dejo acercarte a la comida humana. Kilnax prácticamente vibraba fuera de su exoesqueleto. Blix y el oficial de comunicaciones intercambiaron miradas y luego pensaron que si Krelj lo estaba bebiendo, ¿qué tan malo podría ser? Cada uno tomó una taza. Kilnax levantó su escáner médico con manos temblorosas, mientras redactaba el informe del incidente en su cabeza. Iba a necesitar muchos formularios. Tantas formas. Jake levantó su copa en un brindis por la cuestionable capacidad de la humanidad para tomar decisiones. Que sigan confundiendo la galaxia. 4 miembros de la tripulación bebieron profundamente mientras su oficial médico observaba con absoluto horror. Los errores probables hacen que la computadora principal registre la marca de tiempo para referencia futura. El momento exacto en que la fe del Dr. Kilnax en un universo racional se evaporó por completo. Pasó 1 hora. El Dr. Kilnax estaba sentado en el comedor con su escáner médico, monitoreando a los 4 idiotas que habían consumido lo que debería haber sido su última comida. Jake estaba comiendo casualmente comida real de cafetería como si no hubiera ingerido muerte concentrada. Pip se tambaleó contento en la esquina. Sigue siendo ese tono inusual de ámbar estable. Krell, Blix y el oficial de comunicaciones estaban comparando notas sobre el perfil de sabor. Definitivamente mango, decía Blix, pero también algo más. Como la luz de las estrellas. No puedes saborear la luz de las estrellas, argumentó Krelj. Luego explicas el sabor. El escáner de Kilnax emitió un pitido y luego volvió a emitirlo. Entonces hizo un sonido que definitivamente nunca había hecho antes. Algo entre confusión y pánico mecánico. Imposible. Kilnek murmuró, comprobando las lecturas por 7ª vez. Jake se inclinó. ¿Qué es imposible, Doc? No te estás muriendo. Sí, lo establecimos. No, no lo entiendes. No estás ni siquiera un poco enfermo. Tu regeneración celular ha aumentado un 12%. Tu actividad neuronal es óptima. De hecho, su respuesta inmune mejora. La antena de Kilnax cayó en señal de derrota. Las bayas no te están matando. Te están haciendo más saludable. El comandante Reev eligió ese momento para entrar en el Mesaul, con sus escamas brillando bajo las luces fluorescentes. Kilnax, recibí tu alerta médica de emergencia. ¿Cuál es la situación? Brennan hizo un batido. Los ojos reptilianos de Reeves se entrecerraron. Y de la mortaja salen bayas de Veritus. La cola del comandante se puso rígida. Los que causan insuficiencia orgánica en cascada. Esos mismos. Sí. Y Brennan está bien. Mejor que bien. Mejorado de alguna manera. Reev se giró lentamente para mirar a Jake, quien saludó alegremente con su vaso de batido vacío. La expresión del comandante pasó por varias etapas de emoción que se tradujeron aproximadamente como, ¿por qué es esta mi vida? Brennan, violaste los protocolos de cuarentena,
consumiste un espécimen tóxico de clase A y sobreviviste. No solo sobreviví, comandante. Yo prosperé. ¿Quieres hacer una pulseada? Me siento como si pudiera hacer una pulseada. Estás confinado en su alojamiento en espera de la investigación. ¿Puedo llevar la licuadora? 2 horas después la situación se volvió más extraña. Krell se presentó al médico debido a su enfermedad espacial crónica. El vértigo que afectaba a la mitad de la tripulación en los viajes largos había desaparecido por completo. Blix descubrió que su vista se había agudizado hasta el punto de poder leer a 3 metros de distancia textos que habían estado borrosos esa mañana. El oficial de comunicaciones descubrió que de repente podían detectar frecuencias que nunca antes habían escuchado. Y la matriz gelatinosa de Pip Pip se había estabilizado hasta un grado que la ingeniería había estado intentando lograr con medicación durante meses. Kilnax ejecutó todas las pruebas de la base de datos médica. Luego los volvió a ejecutar. Luego se conectó a la red médica galáctica y buscó todos los casos registrados de exposición a la varitis por mortaja. 4.723 casos, 4.723 muertes, tasa de mortalidad del 100% en 47.000 especies catalogadas. Excepto que ahora había 5 sobrevivientes en este barco bebiendo batidos. Esto no tiene sentido, dijo Kilnack, mientras mostraba los datos al comandante Reeve en la bahía médica. Los compuestos químicos de esas bayas están diseñados para ser universalmente tóxicos. Se unen a las membranas celulares y desencadenan la apoptosis, la muerte celular programada. Funciona en formas de vida basadas en silicio, formas de vida basadas en carbono e incluso en las extrañas especies basadas en fósforo del sector de Andrómeda. Pero no los humanos, dijo Reeve. Aparentemente ni los humanos, ni las especies de Pips, ni los Krells, ni los Blixes, ni los Kiyaks realizaron un análisis bioquímico. Espera. Esto es fascinante y terrible. Explicar. Las bayas contienen compuestos que son tóxicos para la mayoría de las especies porque explotan vulnerabilidades evolutivas comunes. Pero estas 5 especies, incluidos los humanos, tienen una bioquímica bastante diferente. Los compuestos no provocan la muerte celular. Provocan algo más. Reparación celular mejorada. Optimizar la función neuronal. Es como si las bayas fueran un veneno universal que accidentalmente se convierte en una medicina universal para los valores estadísticos atípicos. Reeve se reclinó, procesando esto. ¿Cuántas especies de la galaxia tienen una bioquímica compatible? Kilnax lo comprobó. Según esto, tal vez sean solo un 0,3% aproximadamente 400 especies entre millones, y los humanos somos una de ellas. Los humanos son uno de ellos, algo que nadie sabía porque aparentemente los humanos son la única especie lo suficientemente loca como para mezclar materiales tóxicos de categoría A en una bebida y consumirla voluntariamente. De regreso en sus aposentos, Jake estaba revisando datos botánicos cuando sonó su comunicador. Fue un mensaje del Consejo Médico Galáctico enviado a través de Kilnax. El mensaje estaba redactado con profesionalismo, pero básicamente se reducía a ¿qué demonios está pasando en tu barco? Y, por favor, dinos que es una broma. Jake sonrió y envió una selfie sosteniendo su vaso de batido con el texto: el ingenio humano convierte tu veneno en nuestro batido de proteínas. Kilnax al leer el mensaje emitió un sonido como el de una tetera en crisis existencial. El comandante Reeve se encontraba en su oficina mirando fijamente el informe del incidente que se suponía que debía presentar. Bajo el tipo de violación había escrito los protocolos 7, 12 y 18 y el sentido común. Bajo el título resultado había escrito algo de algún modo positivo. Eliminó el signo de interrogación, luego lo agregó nuevamente y luego lo eliminó nuevamente. Su comunicador zumbó. 3 miembros más de la tripulación solicitaron acceso a las habitaciones de Jake y preguntaron si quedaban batidos. Reeve cerró los ojos y se preguntó si sería demasiado tarde para trasladarse a una nave con una tripulación normal. En algún lugar del laboratorio,
Pip se había vuelto de un tono verde victorioso y ya estaba planeando con qué planta prohibida debería experimentar Jake a continuación. Al tercer día, Jake Brennan se había convertido en una leyenda. No de la misma manera que los exploradores o los héroes de guerra se convierten en leyendas, sino más bien de la misma manera que alguien que sobrevive a un rayo mientras hace malabarismos con motosierra se convierte en una leyenda. ¿Impresionante? ¿Definitivamente recomendable? En absoluto. La noticia se había extendido por el barco más rápido que una brecha en el casco. El humano había consumido una muerte segura y la había convertido en un suplemento de salud. Los miembros de la tripulación que habían pasado meses lidiando con enfermedades espaciales crónicas de repente estaban muy interesados en la metodología de investigación de Jake. El comandante Reev intentó mantener el orden. Realmente lo hizo. Emitió un memorando para todo el barco. Bajo ninguna circunstancia los miembros de la tripulación deben solicitar, consumir o permitir la creación de compuestos biológicos experimentales por parte del botánico Brennan. El memorando fue ignorado aproximadamente 14 segundos después de su publicación. Se formó una fila afuera de la habitación de Jake. No era una fila larga porque la mayoría de las especies tenían instintos de autoconservación funcionales, pero era lo suficientemente larga como para que Kilnax tuviera que ubicarse en un pasillo con un escáner médico y lo que él llamaba su portapapeles de clasificación de malas decisiones. Esto es una locura. Kilnax anunció a cualquiera que quisiera escuchar. Todos están haciendo cola para consumir toxinas alienígenas no probadas basándose en la inexplicable supervivencia de un humano. 4 humanos, corrigió Krell, mientras pasaba sintiéndose mejor que en años. 5 personas en total. Kilnax se corrigió. De billones. Esas son probabilidades bastante buenas. Alguien en la fila dijo. La vibración de Kilnax alcanzó frecuencias que empezaban a interferir con los equipos de comunicaciones. Jake, por su parte, había dejado de hacer batidos. No porque el comandante Reev lo ordenó, sino porque se había quedado sin bayas y Kilnax había incinerado personalmente las muestras restantes mientras lloraba lo que Jake asumió que eran lágrimas, pero podrían haber sido algún tipo de lubricante para el estrés. En cambio, Jake estaba haciendo algo más productivo, escribir sus hallazgos para la base de datos botánica galáctica. Pip ayudó, traduciendo el lenguaje científico muy informal de Jake a algo que no les causara un aneurisma a los revisores pares. El artículo se titulaba Mortis Vitus, un estudio sobre la compatibilidad bioquímica específica de las especies y por qué a veces el veneno es en realidad la cura. ¿Quién lo diría? Kilnax se negó a ser coautor del libro. La respuesta del Consejo Médico Galáctico llegó el 4.º día. Tenía 6 páginas y podría resumirse así: estamos horrorizados, fascinados y profundamente preocupados. Por favor, envíen datos metabólicos detallados. Además, por favor, deténganse. El comandante Reev convocó una reunión en la sala de reuniones. Asistió todo el personal superior, incluido Jake, quien trajo una barra de proteína que Kilnax escaneó inmediatamente en busca de toxinas. Es solo mantequilla de maní, Doc. Eso es lo que dijiste sobre las bayas. Reeves lo silenció a ambos con un coletazo. El Consejo ha solicitado nuestras conclusiones. Brennan, de alguna manera, tu imprudente desprecio por los protocolos de seguridad ha dado lugar a un descubrimiento médico importante. Varias especies aparentemente pueden beneficiarse de compuestos que antes se consideraban universalmente letales. Bueno, ¿me van a dar una mención?, preguntó Jake. Ojalá te añadan 17 infracciones a tu expediente y te sometan a supervisión obligatoria durante todas tus futuras expediciones planetarias. Me parece justo. Sin embargo, continuó Reev, y Jake podría jurar que las escamas del comandante se suavizaron ligeramente. El Consejo ha autorizado la continuación de la investigación bajo condiciones controladas, con la presencia de varios oficiales de seguridad y Kilnax vigilando cada momento. El cuello de Kil vibraba a una frecuencia que sugería que este no era su resultado preferido. Piénsalo como seguridad laboral. Doc, ofreció Jake.
Lo considero mi pesadilla personal, lograr la permanencia. Pip se tambaleó hacia adelante, con un destello verde de apoyo, y proyectó un mensaje holográfico. Los descubrimientos potencialmente comestibles de Jake. Una nueva frontera. Para nada, dijo Reev. No vamos a ponerle marca a esto. Pero era demasiado tarde. Al anochecer, alguien había hecho camisas. Pip llevaba una con orgullo, lo cual era impresionante dado que Pip no tenía una estructura corporal que soportara la tela. La camisa simplemente flotaba en la masa gelatinosa, visible y profundamente preocupante. Jake esa noche, en el comedor, observaba a la tripulación realizar sus tareas. Krelj se movía sin náuseas por primera vez en su carrera. Blix leía manuales técnicos sin entrecerrar los ojos. El oficial de comunicaciones captaba frecuencias subespaciales que deberían haber sido imperceptibles, y Pip se mantenía en forma mejor que nunca, trabajando en reparaciones que requerían una precisión que el ingeniero nunca antes había logrado. Kiyak se acercó con 2 tazas de la bebida reglamentaria de la cafetería, definitivamente segura. Le ofreció una a Jake. Sigo pensando que estás loco, dijo el doctor. Probablemente, asintió Jake. Y temerario. Definitivamente. Y. Violaste más protocolos de seguridad que cualquier otro miembro de la tripulación en la historia del Consorcio de Investigación Galáctica. Me siento honrado. En realidad, la antena de Kilnak se movió con lo que podría haber sido diversión, pero supongo que muy ocasionalmente en circunstancias extremadamente específicas que nunca deberían repetirse. La imprudencia humana tiene mérito. Fue un cumplido, Doc. Fue un reconocimiento de una anomalía estadística. No dejes que se te suba a la cabeza. Ellos. El tintineo de las copas. Jake sonrió. A lo lejos, el comandante Reev actualizaba los protocolos de la nave para incluir una sección entera dedicada a los procedimientos específicos de contención de Brennan. Era, considerando todo, un buen día a bordo del probable error. Y en sus aposentos, Jake ya había empezado a tomar notas sobre un hongo fascinante que habían catalogado la semana pasada. Estaba etiquetado como causante de un bloqueo neuronal inmediato en todas las especies analizadas. Todas las especies analizadas. Jake sonrió. Después de todo, la investigación nunca terminaba del todo. 3 días después, Jake se encontraba de vuelta en el laboratorio invernadero de la nave, rodeado de especímenes que representaban los grandes éxitos de la galaxia de por favor, no toques esto. La colección había crecido considerablemente desde el incidente del batido. Al parecer, una vez que sobrevives a una planta universalmente letal, la gente empieza a enviarte todas sus otras plantas universalmente letales solo para ver qué pasa. La ciencia era así de rara. Jake estaba examinando un espécimen en particular cuando el Dr. Kilnax entró para su rutina. Asegurarse de que el humano sigue vivo. Listo. La planta en cuestión era una delicada estructura cristalina, que pulsaba con patrones bioluminiscentes. Hermoso. ¿En serio? También etiquetado en aproximadamente 14 idiomas con variaciones de tacto. Esto provoca un bloqueo neuronal inmediato. Kilnak vio la expresión de Jake. Esa expresión, la que precedió a cada terrible decisión que el doctor había presenciado durante el último mes. Jake se inclinaba hacia él, inclinando la cabeza como si estuviera considerando opciones. Su mano se deslizó hacia su kit de muestras. Kilnak no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Retrocedió lentamente como si se hubiera topado con un depredador salvaje. La puerta se cerró tras él con un suave siseo que sonó casi compasivo. En el pasillo, Pip pasó tambaleándose haciendo algún recado de ingeniería. La masa gelatinosa se detuvo, destellando un curioso amarillo, percibiendo el drama. No preguntes, dijo Kilnak, mientras seguía por el pasillo. No quiero saber. Voy a la enfermería, donde actualizaré mi medicación para el estrés y fingiré que trabajo en una nave normal con tripulantes normales que no tratan el universo. Como un buffet cuestionable.
Pip se retorció en lo que definitivamente era risa y se dirigió al laboratorio para observar lo que estaba a punto de suceder. El comandante Reeve estaba en su oficina cuando la notificación llegó a su terminal. Otro memorando a toda la nave generado automáticamente por el sistema de protocolo que había pasado 3 días programando. Alerta. Se ha detectado a Brennan Jake cerca de especímenes clasificados como peligrosos. Según el protocolo 847b, no habilite los experimentos culinarios de Jake Brennan. Se recomienda a todo el personal mantener una distancia segura y preparar la enfermería para posibles incidentes. Reeve miró la pantalla, luego la pila de informes de incidentes en su escritorio, todos con el nombre de Jake. Luego, la solicitud de reconocimiento del Consejo Médico Galáctico que también tenía el nombre de Jake. De vuelta a la pantalla, abrió un nuevo documento y comenzó a escribir su solicitud de transferencia por 5ª vez este mes. Luego lo borró por 5ª vez este mes. El probable error lo necesitaba. Alguien tenía que mantener el orden en este circo flotante de improbabilidades biológicas. Su comunicador vibró. Era Kilnax. Está mirando la planta de apagado neuronal. He sido evacuado a la enfermería. Que el universo se apiade de todos nosotros. Reeve cerró los ojos y contó hasta 10 en 3 idiomas diferentes. De vuelta en el laboratorio, Jake tenía abierto su kit de muestras y tomaba notas cuidadosamente. Pip se había posicionado cerca de la puerta, con un destello verde, alentador pero cauteloso. La planta cristalina brillaba tentadoramente bajo las luces de cultivo. Jake sacó su escáner y comenzó a registrar observaciones. No tenía intención de tocar la planta. Al menos no hoy. Había aprendido algo valioso del incidente de la valla. Documentación primero, experimentación segundo, disculparse con Kilnax tercero. Pero definitivamente estaba tomando notas porque esto es lo que la galaxia estaba aprendiendo lenta y dolorosamente sobre la Tierra y la humanidad. La Tierra era un mundo mortal. No el mundo mortal más extremo, pero lo suficientemente extremo. Los humanos habían evolucionado comiendo cosas que querían matarlos, bebiendo líquidos ligeramente venenosos y prosperando en condiciones que harían que la mayoría de las especies presentaran quejas ambientales. La pirámide alimenticia de la Tierra no había preparado a Jake para galaxia. Lo había convertido en la persona ideal para mirar la lista de la galaxia que dice no te comas esto y pensar, desafío aceptado. Jake se giró hacia donde imaginaba que estaría una cámara si su vida fuera un placer. Un documental, que, sinceramente, parecía en ese momento. ¿Sabes qué me enseñó la pirámide alimenticia de la Tierra? No se lo dijo a nadie en particular, o tal vez a todos. Absolutamente nada. Pusimos el pan al final y lo llamamos ciencia. Decidimos que los tomates eran verduras para fines fiscales. Comemos queso, que básicamente es descomposición controlada, y nos encanta. Nuestras normas de seguridad alimentaria fueron escritas por gente que creía que se podían curar enfermedades con sangrías, dijo Orange, divertido. Precisamente por eso estoy perfectamente cualificado para la xenobotánica. Porque la Tierra no me preparó para nada, lo que significa que no me limitan las expectativas razonables, sonrió. Soy como un comodín biológico, y esta galaxia no tiene ni idea de qué hacer con los comodines. A lo lejos, muy débilmente, se oía a Kilnax gritar algo que sonaba como: «Deja el kit de muestras, Brennan». Jake miró a Pip. Pip miró a Jake. Probablemente debería ir a tranquilizarlo. «No me estoy muriendo», dijo Jake. Pip se tambaleó en señal de asentimiento, emitiendo un destello que se traducía aproximadamente a «mañana a la misma hora». «Mañana a la misma hora», confirmó. Jake selló sus notas, guardó cuidadosamente el kit de muestras y se dirigió a la puerta. La planta cristalina latía tras él, aún contenida a salvo, aún absolutamente prohibida. Por ahora, como el probable error seguía siendo catalogar las maravillas botánicas de la galaxia, Jake Brennan seguía empleado a pesar del buen juicio de todos.
Y la vibración de estrés del Dr. Kiyax se había vuelto tan constante que el equipo de ingeniería había empezado a usarla para calibrar instrumentos sensibles. En algún lugar de la base de datos de la nave, se estaba creando un nuevo archivo. Los especímenes potencialmente compatibles con humanos se acercan con cautela optimista y supervisión médica. El resto de la misión, pensó Jake mientras caminaba por el pasillo para disculparse con su médico, iba a ser un gran final. La galaxia aún no lo sabía, pero la humanidad había llegado.